Hola amigos, el día de hoy voy a hacer un tema que justo faltaba dentro de la secuencia de vídeos que hay en este canal y es el interesante tema de centro de masa. Pero, ¿sabes cómo se deducen las fórmulas de centro de masa? En la mayoría de textos aparecen los resultados, pero eso tiene un proceso para poder inducir la respuesta. El día de hoy vamos a demostrar con un experimento cómo se llega a esa famosa formulita y cómo podemos comprobar que el centro de masa efectivamente está ahí. Vamos a empezar con este experimento. Mira, he agarrado aquí una varilla, esta es una varilla, y toda la masa de esta varilla está concentrada en un punto. Ese punto donde se concentra la masa se llama centro de masa. Piensa, por ejemplo, en palabras como centro comercial, donde están todas las tiendas que venden algún producto, o la palabra centro ferretero, donde están pues todos los que se dedican a la ferretería. Si hablamos de centro de masa, es un punto donde está pues toda la masa del cuerpo. Toda la masa que existe en esta varilla debe estar en algún punto y existen dos caminos para poderlo calcular. Cuando no hay fuerza gravitatoria y cuando estamos en un campo gravitatorio. Sin fuerza de gravedad, si estudiamos en el espacio sin gravedad, hay que empezar a golpear el cuerpo y esperar encontrar aquel punto donde el cuerpo se traslade sin rotar. Cuando tú golpeas en cualquier posición vas a ver que el cuerpo siempre tiende a rotar y va a haber una posición donde el cuerpo se movería en línea recta y ese sería el centro de masa. Encontrar el centro de masa en una zona sin gravedad es un poco complicado, por eso no voy a usar ese método. Por el contrario, voy a usar el otro, que es aprovechando la fuerza gravitatoria. Toda la masa de esta varilla interacciona con la Tierra y sobre cada punto hay una fuerza de gravedad. La Tierra le aplica una resultante en aquel punto donde está toda la masa concentrada y ahí donde está la fuerza total, el peso total, está justamente ahí el centro de masa. ¿Cómo haríamos para encontrarlo? Hay un experimento bastante sencillo. Mira, esta varilla la ponemos en nuestras manos así, de esta manera, extendidas, y empezamos a acercar las manos lentamente. No interesa en qué punto pongas la mano, puedes repetir este experimento en tu casa mientras ves el vídeo y vas a ver que las manos siempre van a encontrarse en el punto donde está toda la fuerza gravitatoria sobre la varilla y donde justamente está también el centro de masa. Yo ya lo he marcado, mira, aquí en este puntito está toda la masa de esta varilla. Como ahí está toda la masa, ahí está toda la fuerza gravitatoria y con la fuerza que yo estoy aplicando, estoy equilibrando la varilla y por eso vemos que queda en reposo. Ahora tengo aquí un escobillón que pertenece a esta varilla y entonces lo voy a acoplar. El centro de masa de esta varilla también está aquí aproximadamente en su centro. Y entonces cuando lo junto a los dos, vamos a ver dónde está el centro de masa haciendo el mismo experimento. Otra vez voy a poner mis manos separadas, cualquier punto puede ser, empiezas a acercar lentamente las manos, hazlo despacio, manos rectas, rígidas, ¿no? Buscando que no gire. Y vamos a darnos cuenta que ahora el punto donde se concentra toda la masa ya no está en el punto anterior, sino ahora tenemos una nueva posición que la he marcado con esta señal. Vamos ahora a medir estas distancias. Te cuento que yo he llevado a una balanza tanto la varilla como el escobillón y la masa de este cuerpo es 100 gramos. La masa de este escobillón es 200 gramos. Esas son las masas, mira esa proporción 100 y 200, y nos vamos a encontrar con que las distancias del centro de masa y de la nueva posición del centro de masa, mira cómo son. La posición del centro de masa del escobillón al centro de masa total, vamos a medir esa distancia, vamos a ver cuánto nos da esta distancia. Aquí está, mira, vamos a medir esta distancia y esto nos da un valor de 19. Ahí está. Esto debes verlo así. Ahí está. Mira, justo es 19. Más o menos está aquí. Justo 19. Lo voy a poner por aquí para que lo puedas ver. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Correcto, ahí está 19. Y vamos a medir ahora la distancia entre el centro de masa de la varilla y la posición del centro de masa total.
Si hacemos esto, más o menos es así, mira, ahí está la distancia, vamos a ver que aquí nos sale 38. Mira, aquí está justo 38 para que lo puedas ver un poquito más. Mira, ahí está 38. ¿Sí se alcanza a ver bien? ¿Sí? A ver, ahí lo puedes ver, 38. La medida de esta distancia es 38 y esta es 19. La misma proporción de las masas. Y esa es una propiedad que puedes utilizar incluso en examen de admisión. Aquí, en esta varilla, tienes una masa de 100. Acá tienes una masa de 200. Y las distancias, mira, son 19 y 38. Mira cómo las masas están de 2 a 1 y las distancias de 2 a 1 también. O si quieres verlo de esta manera, masa de 2 a 1 y distancias de 1 a 2. Las distancias son inversas con las masas. A partir de ese resultado vamos a deducir la fórmula del centro de masa. Acompáñame al papelote para demostrar la formulita. No te vayas. Nuevamente contigo vamos ahora a resumir todo lo que hemos deducido en forma experimental, pero ahora lo vamos a plasmar aquí en nuestro papelote. Si te preguntan qué es el centro de masa, tú tienes que responder así: es el punto donde se concentra toda la masa de un cuerpo. Efectivamente, tú tienes un cuerpo donde hay una masa extendida a lo largo de él y hay un punto donde se concentra toda esa masa. La masa de este punto va a ser la misma que tiene todo el cuerpo, pero está como concentrada. Estas masas son equivalentes y este puntito se va a llamar centro de masa. Este puntito está aquí en el cuerpo, está por aquí ese puntito, y ese puntito se va a llamar centro de masa. Calcularlo, como te comentaba hace un inicio o hace un momento, tiene dos mecanismos. Sin gravedad, tendría que aplicarle yo fuerzas a este cuerpo y notar en cuál de esas posiciones no gira. Experimentalmente vamos a notar que si tú aplicas una fuerza por este lado, por acá, este cuerpo tiende a rotar. Pero cuando le aplicas una fuerza justo que pasa por el centro de masa, todo el cuerpo se traslada. Has encontrado experimentalmente dónde está el centro de masa. Si a un punto, a una partícula, tú le aplicaras una fuerza, el cuerpo o la partícula, perdón, se va a mover en la dirección de la fuerza. Y es así como podríamos encontrar el centro de masa en un ambiente donde no hay fuerza gravitatoria. Otra forma es aquí con gravedad, como lo hemos hecho, y esos resultados experimentales que hemos obtenido nos van a ayudar a deducir la fórmula de la posición del centro de masa. Voy a colocar aquí un sistema de coordenadas y voy a poner, como hace un momento lo hice, acuérdate que este era el cuerpo que estaba utilizando. Esto tiene 200 gramos, esta varilla tiene 100 gramos y había una masa total en este punto. Entonces voy a representarlo de esta manera. Por aquí voy a poner la masa del escobillón, que es 200 gramos. Ahí está. Toda la masa de la varilla la voy a poner por aquí. La masa de la varilla sería 100. Es como si fuera, mira, de esta manera. Esto vale 200, esto vale 100. Aquí está toda la masa. Y la masa total, el centro de masa, va a estar en este puntito. Aquí está el centro de masa. Aquí es como si estuviese toda la masa 300. Y nos salieron dos distancias. Nos salieron estas distancias por aquí. Me salió una distancia de 19 y acá me salió 38. Así que vamos a poner esas distancias. Aquí me salió 19 centímetros y aquí me salió 38 centímetros. Estos resultados los voy a llevar a un sistema de coordenadas, como ves aquí, un sistema de coordenadas XY, y les voy a poner pues en cierta posición. Acá puedo poner este 100 en cualquier punto. Esto está aquí en una posición. Vamos a ponerle aquí que esté en la posición 12. Tú puedes probar con cualquier valor. El centro de masa estaría en la posición, a ver, 12 más 38. Esto sería entonces 50. Y la masa de 200, que es el escobillón, estaría en la posición 69. Esta sería entonces la masa M1. Esta sería la masa M1. Y esta sería su posición, la posición 1 igual a 12. La masa 2, vamos a ponerla por acá, la masa 2 sería 200
y la posición 2 sería 69. Y el centro de masa, la masa total que está aquí concentrada, que sería 300, aquí en el centro de masa van a haber 300 gramos, tendría pues una posición del centro de masa igual a 50. Estos resultados nosotros los vamos a utilizar, mira que lo hemos obtenido en forma experimental y lo vamos a tratar de relacionar. Aquí tenemos los siguientes datos, mira, tenemos una masa M1 que vale 100 gramos, eso es lo que ya yo he medido, y la posición 1 es 12 centímetros. Tenemos la masa 2 de 200 gramos, que está en la posición 69. El único valor que le hemos puesto nosotros, porque podemos ponemos en cualquier lugar, esto lo podemos poner en el 0 también, yo lo he puesto ahí en 12 para que salga, ¿no?, una forma un poquito más general. Estos valores se van colocando de acuerdo a lo que tenemos aquí. Este es el único valor que podemos nosotros colocarlo en cualquier lugar, así que tú no te preocupes, ponle la posición 10, 5, 2 o si quieres ponle posición -1. La cosa es que se respeten esta distancia 38 y 19 que son los valores experimentales. Y aquí nos vamos a dar cuenta que hay una combinación de estos valores que justamente me dan el 50. ¿Qué pasaría si hacemos lo siguiente? ¿Qué pasa si nosotros agarramos y queremos hallar la posición del centro de masa? ¿Qué ocurre si hacemos esta operación? Agarramos la masa del primero, que es 100 gramos, la multiplicamos por su posición, que es 12 centímetros, luego sumamos la masa del segundo, que es 200 gramos, por su posición, que es 69, y lo dividimos entre la suma de las masas, o sea, sería 100 más 200. Bueno, operando este resultado, mira, acá estos dos ceros de abajo se pueden factorizar, con los dos ceros de arriba también se cancelan, y nos va quedando esto algo más o menos así, mira. Acá te queda 2 por 69, que sería 138, más 12 te queda 150, y 2 más 1, acá te queda 3. Hemos podido obtener que la posición del centro de masa es justo 50 centímetros, que es el valor experimental que hemos obtenido. Justo la posición del centro de masa sale en ese lugar. Los físicos, cuando deducen la fórmula, hacen un experimento así. Con 2, por ejemplo, miden las distancias y encuentran que la forma como están relacionadas las masas y las posiciones es a través de algo que se llama la media ponderada. Pero un solo valor no es suficiente. Habrá que de repente que probar con 100 y 300, con 200 y 300, de repente con más masas, y hacer diferentes casos particulares para llegar a una generalidad se llama método inductivo. Entonces, por método inductivo, por inducción se dice, por inducción, llegamos a este resultado general. La posición del centro de masa, cuando tú lo quieres calcular, vas a utilizar el promedio ponderado. Vas a agarrar así, mira, la masa 1 por el vector posición 1, masa 2 por vector posición 2, y así sucesivamente todos los productos de M por posiciones que haya, cada masa por su vector posición, entre la suma de las masas, M1 más M2 más M3 y así sucesivamente. ¿Cómo puedes darte cuenta? Esa es la forma de deducir esta expresión. Así que esta formulita se deduce de esta manera, por método inductivo. Una vez que ya conoces el método, el vector posición, nosotros también podemos encontrar la ecuación de la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa. Para hallar la velocidad del centro de masa, lo que vamos a hacer es derivar. Acuérdate que la velocidad es la derivada del vector posición respecto al tiempo. ¿Cómo saldrá entonces la velocidad del centro de masa?
vamos a derivar esta expresión. Cuando se deriva quedaría así. El denominador, la suma de masas, es como si fuera 1 entre la suma de masas, es una constante. Cuando tenemos que derivar y adelante hay una constante, eso queda igual. Acuérdate que cuando tú derivas, por ejemplo, 5x, el 5 permanece constante, pues aquí es algo parecido. Así que la suma de masas se va a quedar en el denominador. Ahí está. Vamos a derivar el numerador. Otra vez M1 queda en su sitio, M1, y la derivada de la posición 1 sería la velocidad 1. Cuando tú tienes una suma, eso es igual a la derivada, perdón, de la suma de cada uno de los términos. Y entonces sería la derivada del segundo sería M2 por la derivada del vector posición, que sería la velocidad 2, y así sucesivamente. De esta manera se deduce la fórmula de la velocidad del centro de masa. ¿Qué viene a ser entonces el vector posición? Es el promedio ponderado de las posiciones. Ponderado porque las posiciones no se promedian directamente, sino se multiplica por la masa que cada partícula tiene. Y la velocidad del centro de masa es el promedio ponderado de las velocidades. De la misma manera podemos calcular la aceleración del centro de masa. Para hallar la aceleración del centro de masa, recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Como ya tenemos la velocidad, podemos nuevamente derivar y encontrar la aceleración del centro de masa. Otra vez, el denominador es como si fuera una constante que está delante, así que vamos al derivar a ver que él se queda pues igualito. Entonces, aquí en el denominador se mantendrá M1 más M2 más puntos suspensivos, todas las masas que haya, pueden ser 3, 4. Normalmente vienen entre 2 o 3 en los problemas. Y derivamos el numerador, donde sí vemos que lo que va a cambiar va a ser la velocidad. Como es una suma, la derivada de una suma es la derivada de cada uno, así que voy a derivar cada uno. Al derivar el primero, M1 es una constante, así que queda de coeficiente, y la derivada de la velocidad es la aceleración 1. En el segundo sería más M2 por la derivada de la velocidad 2, y la derivada de la velocidad es la aceleración 2. Y así sucesivamente hasta pues la última partícula. De esta manera tendríamos entonces la fórmula de la aceleración para todos los cálculos que nos pidan. No te olvides, la posición es la media ponderada de las posiciones, la velocidad es la media ponderada de las velocidades, y la aceleración también es la media ponderada de las aceleraciones. Vamos a ver ahora algunas propiedades. Una primera propiedad que se encuentra es en aquellos cuerpos que presentan lo que se llama eje de simetría. Imagínate una hoja de esta manera o un corazón. Son cuerpos que tienen un eje de simetría. Un eje de simetría significa que si tú pusieras acá un espejo, todo lo que se refleja de esta mitad en el espejo va a ser justamente lo que hay en la otra mitad. Tú pones un espejo acá tapando esta mitad, y lo que se refleja en el espejo justamente es lo que está tapando. Entonces uno se dice que es el espejo del otro, entonces se dice que hay una simetría. Cuando hay un eje de simetría, por ejemplo de esta manera, esta figura, este corazón, esta hoja, tiene un eje de simetría, entonces a lo largo de este eje de simetría debe estar el centro de masa. Aquí va a haber un eje de simetría, solo hay uno, solamente vemos que existe uno, y entonces si existe un eje de simetría, por lo tanto, en algún punto de este eje de simetría va a tener que estar obligado el centro de masa. No puede estar por acá o por acá, tiene que estar a lo largo de este punto. No lo sabemos exactamente, hay algunas técnicas, como veré más adelante, para poder identificar, pero aproximadamente me tinca que debe estar más o menos así el centro de masa. Segundo caso, ¿qué pasa si un cuerpo tiene varios ejes de simetría? Cuando tiene varios ejes de simetría, entonces el centro de masa va a estar en la intersección de ellos.
Un ejemplo de un cuerpo que tiene varios ejes de simetría es, por ejemplo, un rectángulo. Esto es un bloque, que es una figura muy común en los exámenes, una barra también. Aquí el eje de simetría estaría de esta manera. Trazas una línea aquí por la mitad. Aquí está, este sería el eje de simetría. Este es el eje de simetría. Aquí tendríamos un eje de simetría, vamos a ponerle 1. Aquí tendríamos un eje de simetría 2, de esta manera. Eje de simetría 2. Y entonces en la intersección va a estar el centro de masa sí o sí. Si tú pones un espejito por acá, lo de arriba se refleja abajo. Pones un espejito acá, lo de la izquierda se refleja hacia la derecha. Entonces ese sería el centro de masa. ¿Qué pasa si un cuerpo es amorfo? Si no tiene ningún eje de simetría, ¿cómo puedo hacer para poder encontrar su centro de masa? ¿No tiene centro de masa porque es amorfo? Falso, sí tiene centro de masa. Y para eso hay que suspender el cuerpo de diferentes puntos. Pueden ser suficientes 2, de tal manera que de donde lo suspendes trazas tú una línea vertical y se cumple que en la intersección de esas líneas verticales está el centro de masa. Para que lo veas, un experimento. Vamos a ver por acá, mira. Aquí he traído, este es un cuerpo amorfo, este es un triángulo escaleno, mira, así. Este es un triángulo escaleno, es una figura. Lo que vamos a hacer es suspenderlo de un punto. Por ejemplo, lo voy a suspender de esta manera, mira. Lo voy a suspender de esta forma. A ver, lo voy a agarrar de ahí, mira. Ahí está. Más o menos así. Bueno, acá se me ha movido un poquito. Y entonces ahí donde tú lo suspendes, ahí, mira, vas a trazar una línea vertical donde lo has suspendido. Trazas una línea vertical. Esa línea vertical te va a servir de referencia. Se me mueve un poquito por la posición de la hoja. Y después vas a agarrar otro punto, mira, y aquí lo agarro entonces, lo suspendes, trazas una línea vertical, aquí creo que aparece, voy a poner mi mano de esta manera, mira, ahí se me ha movido un poquito la hoja, pero esa es la posición, ves, casi exacta de la posición del centro de masa. Vas a agarrar otro punto ahora, vamos a suspenderlo de acá, de este puntito, vamos a suspenderlo así, otro puntito acá, más o menos queda así, ahí está. Lo suspendemos también, ahí también se me ha movido un poquito la hoja, pero esto más o menos era así, ahí está. Trazamos una línea vertical y con la línea vertical donde se intersectan, ahí está el centro de masa. Si tú prolongas con la anterior, y si agarras otro punto y lo suspendes, vas a notar de que al suspender de ese tercer punto, trazas la línea vertical y pasa por ese mismo lugar. Ahí está el centro de masa. Así que esa es una propiedad sumamente importante para poder hallar los centros de masa cuando un cuerpo no tiene simetría. Lo suspendes de un primer punto, recuerda, y trazas una línea vertical, luego lo suspendes de otro punto, trazas otra línea vertical. Ahí va a estar en la intersección el centro de masa y si lo suspendes de un tercer punto, esa línea vertical también va a pasar por ese mismo punto. De esa forma, mira, se halla entonces la posición del centro de masa. Una cuarta propiedad que ya no tengo cómo demostrarlo ahorita es que el centro de masa solamente va a coincidir con el centro de gravedad cuando estamos en un campo gravitatorio uniforme, así como en esta zona. Como en el caso de mi escobita, ¿no? Cuando estamos en un campo gravitatorio uniforme, la posición donde está el centro de masa, también ahí está el centro de gravedad, porque si ahí está toda la masa, entonces la interacción con la Tierra tiene que darse totalmente en esa región. Así que centro de masa y centro de gravedad coinciden cuando estamos estamos en un campo gravitatorio uniforme, y eso ocurre cuando estamos aquí cerca de la superficie terrestre. Si nosotros salimos de la superficie, nos alejamos, recuerda por el capítulo de gravitación que también está en este canal, cuando nos alejamos a un radio de altura ya tenemos una aceleración de gravedad igual a g cuartos.
un radio más G9. Y como ves, conforme nos alejamos, la aceleración de gravedad ya va cambiando, ya no es uniforme. Para masas gaseosas, conjunto de asteroides que ocupen regiones de diferente campo gravitatorio, ya no es uniforme. Obviamente el centro de masa y el centro de gravedad serán diferentes. Y un caso importante que debes recordar es que un punto puede tener centro de masa y no tener centro de gravedad. Y eso, ¿sabes dónde ocurre? Cuando estamos muy lejos del campo gravitatorio, muy lejos, por ejemplo, de la Tierra. Ya no hay fuerza de gravedad, no hay entonces centro de gravedad, pero el cuerpo sí tiene centro de masa. Así como el cuerpo que coloqué inicialmente, si tú tienes un cuerpo, tiene un centro de masa de tal manera que si yo le aplico una fuerza, va a haber un punto donde ese cuerpo se va a trasladar como si fuera una partícula. Entonces el centro de masa sigue existiendo, pero el centro de gravedad ya no existe. Entonces, recuerda esta propiedad, solamente van a coincidir cuando estamos en un campo gravitatorio uniforme. ¿Cómo vienen estas preguntas? ¿Cómo viene este tema en exámenes de admisión? Esta pregunta vino en la UNI el 2011-1. El texto de la pregunta era que tenemos aquí una lámina de aluminio, homogéneas, toda la placa tiene, se supone, el mismo grosor, está hecha del mismo material, y me piden hallar las coordenadas X, Y del centro de masa de todo este cuerpo. Me dice la suma de esas coordenadas del centro de masa. Vamos a operar eso. Voy a calcular el centro de masa de esta placa sin necesidad de aplicar ninguna otra propiedad. Hay algunos libros que le meten el área, le meten la densidad. Yo no lo voy a hacer, voy a usar las propiedades que he dado y lo voy a hacer de esta manera. Una técnica que se puede aprovechar aquí es la de dividir este cuerpo en bloques. No es necesario trabajar con cada uno de los cuadraditos. Aquí lo primero que vamos a señalar es que si esta placa es uniforme, la masa de cada uno o la masa de cada una de estas plaquitas podemos decir que son iguales. Ahí está, tenemos 6 plaquitas iguales. Si tengo varios cuerpos, como lo hemos visto, la posición del centro de masa es M1 por posición 1. No voy a hacer de cada uno porque eso me demoraría mucho, son 6 cálculos que tengo que hacer. Así que lo más conveniente aquí es agarrar por bloques. Puedo ir juntando y podemos trabajar, mira, de esta manera. Podemos agarrar estos dos que están acá arriba, mira, estos dos vamos a agarrarlos juntos, estos dos. Y de esta placa, justo, este es un rectángulo como la propiedad que mencioné. Aquí hay un eje de simetría, aquí hay otro. El centro de masa justamente está en la mitad. Nosotros podemos aquí anotar lo siguiente. El primer cuerpo o el primer bloque de masa 2m, la posición de su centro de masa sería 10 en el eje de la Y, 10 en el eje de la Y. Y aquí, como esto justamente está en la mitad también, entonces acá sería 25, sería más 25J. Ahí está, masa y su posición. El segundo bloque, vamos a agarrar el segundo bloque. El segundo bloque lo voy a tomar por acá, de 2 en 2 lo voy a hacer. Así, mira, voy a agarrar otro bloque por acá. Eso se puede hacer, mira, toda esa placa. Y ahí también tengo una masa de 2m. También tengo una masa de 2m. Y su centro de masa, a ver, trazando los ejes de simetría, su centro de masa estaría aquí en la mitad. Como esto está en la mitad, acá tendría que ser entonces 5. Acá sería 5. Y la posición sería de esta manera. Su posición sería 5 en el eje de las Y más 10 en el eje de las J. Y el tercer bloque sería el que está por acá. Voy a agarrar estos dos juntos. Mira, estos dos. Así. Aquí también tengo una masa 2m. Aquí también tengo una masa 2m. Y la posición de su centro de masa estaría aquí, en el cruce también de los ejes de simetría, que coincide también con el centro geométrico. Puedes trazar las diagonales y también coincide con ese punto. Aquí tendríamos 20i, la posición de su centro de masa, y esto que está aquí en la mitad, esto sería 5, sería 5J. Con esa expresión yo creo que puedo calcular la posición del centro de masa. La posición del centro de masa lo obtendríamos de esta manera. Vamos a usar
la formulita que habíamos deducido en el experimento. Sería así. La masa 1, que vale 2m, multiplicado por su vector posición, que sería 10i más 25j. Más la segunda masa, que también es 2m, su vector posición sería 5i más 10j. La tercera masa también es 2m y su vector posición sería 20i más 5j. Masa por la respectiva posición, recuerda que es el promedio ponderado de las posiciones, y ese promedio es masa por posición 1, masa por posición 2, masa por posición 3, entre la suma de todas las masas 2m más 2m, la masa total es entonces 6m. Podemos simplificar aquí, voy a sacarle 2m a todo, entre 2m, 2m y 2m quedaría 1, y aquí entre 2m me quedaría el valor de 3. Voy entonces, aquí ya me queda 1, 1 y 1. Me queda entonces 10i más 25j por 1, 5i más 10j por 1, todo por 1, así que ya puedo operar directamente. Sería 10i más 5 sería 15, más 20 sería 35i. Acá voy a poner entonces la posición del centro de masa, sería 35i. A ver, suma bien, sería 25, 35 entre 3, 35 tercios. Más, los j serían 25, 35 sería 40, 40 tercios en el eje j. Este sería el vector posición. Esto que ves aquí sería la coordenada x, esto vendría a ser la coordenada y, y lo que me piden calcular es la suma de esas coordenadas. Sumando sería 75 tercios y por lo tanto 75 tercios es 25 centímetros. Esa sería la suma de esas coordenadas. Otra pregunta que ha venido en examen de la UNI es la del 2017-1, examen de la UNI también. El problema está aquí resumido, pero el texto, si tú lo buscas, es un sistema formado por dos partículas cuyas masas son m1 y m2 y que tienen estas velocidades. Me piden algo parecido al anterior, las componentes de las velocidades en el eje x. Aquí nuevamente la UNI evalúa si tú has repasado el tema, si sabes centro de masa, sabes hallar la velocidad del centro de masa. No te piden nada de otro planeta. La velocidad del centro de masa, tienes que saber la definición. Sería la masa 1 por la velocidad 1 más masa 2, velocidad 2 entre la suma de masas. Vamos a poner masa 1 entonces, sería 2 kilogramos por la velocidad 1, que sería 2i más 4j. Más la masa 2, que vale 6, por la velocidad 2, que es menos i más 2j. Todo eso entre la suma de masas, que viene a ser 6 más 2, sería 8. Acá también podemos simplificar un poquito. Le sacamos la mitad 1, acá la mitad me queda 3, aquí la mitad me queda 4. Seguimos reduciendo, seguimos simplificando y vamos a ver cuánto nos queda la velocidad del centro de masa. Acá me quedaría 2i, 2i me queda más 4j, acá me quedaría menos 3i, el 3 que entra multiplicando al paréntesis. Acá me quedaría 3 por 2 sería 6j y todo esto dividido entre 4. Seguimos simplificando, seguimos reduciendo, ahí ya tú lo puedes, de repente te da hasta el ojo. Sería 2i menos 3 sería menos i y acá te quedaría 6 y 4 te quedaría 10j. Todo eso dividido entre 4. Bueno, acá te quedaría entonces la velocidad del centro de masa. Acá te quedaría así, menos un cuarto, o sea, menos 0,25 en el eje de la y, y acá te quedaría 2,5 en el eje de las j. Finalmente, lo que nos piden son las componentes. Esta entonces vendría a ser la componente en el eje de las x y esta sería la componente en el eje de las y.
la respuesta menos 0,25 y 2,5. Espero que este vídeo te ayude a comprender mejor el tema. Mira, revisa el vídeo, cómo se demuestra, cómo se va avanzando. Todo siempre tiene una relación entre sí, todo tiene un sustento y los problemas que vienen son para que tú demuestres que has leído, que has repasado y obviamente no tienes que complicarte demasiado, sino demostrar que tú has repasado y conoces el tema. Nos vemos en el próximo vídeo.